Antes de arrancar con el tema de hoy, bueno, me gustaría que conversásemos, sobre todo, obviamente, con un poco más de participación activa de ustedes, sobre el, uno de los artículos que yo le di para leer, que es de un comercialista muy conocido, digamos, uno de los grandes comercialistas en otro país, el doctor Juan María Fariña, que es Conflictos Societarios y Affectio Societatis. Bien, Affectio Societatis como, digamos, es un requisito, una condición, si se quiere, o precisamente un concepto que en el derecho societario se ha planteado acerca de la necesidad o no de incluirlo dentro de ese, de, esa de ese de los elementos que mencionábamos en el encuentro pasado y que estaba en el artículo primero, es decir, un elemento que parece no estar, pero que lógicamente hay alguna parte de la doctrina que entiende que sí que debe incluirse o que debe señalarse. Bueno, yo entonces haría una primera pregunta para ver si alguno quiere responderla. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué entendieron por affectio societatis? Bueno, yo, Yo, profesor. Perdón, compañera, hable, perdón. no, está bien, Hugo. Yo lo que entendí que es la intención de ser parte de crear la sociedad, de participar, y también lo que entendí que hay doctrinas que no lo incluyen como un requisito, un elemento de la sociedad, y hay otros que sí, que incluso dicen que por ahí es como un doble consentimiento para participar de una sociedad. Eso, más o menos. Bien, ¿alguna otra? Yo, profesor, otra compañera que la voy a tapar, que bueno, si Buru dice que es el ánimo de... Decilo vos y después vamos con Alba, dale. Si Buru dice que es el ánimo de formar la sociedad, que inclusive no es un requisito para formar la sociedad, sino que es el comportamiento, es la voluntad exteriorizada de los socios a una finalidad común en dividir las pérdidas y las ganancias. Que si algún socio, y no es mayoría de los socios, va en contra de ello, bueno, es una posibilidad de poder excluirlo. En resumen, es lo que yo entendí. Bien. ¿Alba? Similar a lo que dijo el compañero Hugo, que bueno, es una predisposición, ¿no?, de los integrantes de la sociedad de actuar en forma coordinada en aras de un beneficio común, digamos, ¿no? O sea, postergando los intereses cada uno, personales. Es como una hermandad, dice, entre socios, ¿no?, que de algún modo, por eso habla de un beneficio en común, que es esencial en este caso para la constitución de la sociedad, porque tienen el mismo fin, sería, en este caso. Es lo que yo comprendí. Bien. ¿Algún otro? ¿Alguna otra? Sí, también decía... Ana, perdón, ahí Ana estaba levantando la mano. Ana, tenés ahí creo que tiene para levantar la mano Zoom, pero igualmente ya te vi, así que te escucho. Bueno, gracias. La sociedad tiene un fin común. En esta sociedad, el distingo es la conducta que tiene de los integrantes. Es decir, que tienen una conducta que tiene un fin común entre todos, y cuando ese fin común se rompe, comienza el conflicto. Y ahí es donde hay doctrinas que dicen que con el conflicto se debe separar el socio, y ya no se acata a ¿cómo puede ser? A los fines que se formaron para la sociedad. Es decir, y tienen, el bien es el subjetivo, y depende de ellos que sigan conformando una sociedad.
Agustina. Hace referencia al artículo. No, porque creo que Agustina quería hablar antes, perdón. Sí, que pareció a lo que dijeron los compañeros, que decían de que algunas doctrinas lo consideran como un elemento esencial para la sociedad, y otros decían de que en realidad hace al funcionamiento de la sociedad, que al haber un socio que no apoye el fin común para lograr el objetivo de la sociedad, ahí estaría en problemas, y que una posible solución sería excluirlo de la sociedad. ¿Y es un requisito y sería esencial para todas las sociedades? ¿Qué dice el artículo? No, para las institutos de personas. Digamos, según el artículo, lo presenta como un requisito que podría exigirse más que nada en las sociedades en donde la figura del socio como tal adquiere una mayor importancia o predicamento en relación a las sociedades en las que lo que importa o el acento se pone en el capital, ¿no? El encuentro pasado justamente tocábamos ese tema de las sociedades personales y las mal llamadas sociedades de capital, porque todas tienen capital, pero bueno, como para diferenciar aquellas sociedades que el socio tiene mayor predicamento, mayor importancia, sobre todo porque el tamaño de la sociedad, de ese tipo de sociedades, es más pequeño que las sociedades en donde el capital tiene una mayor preponderancia sobre el socio, y el ejemplo siempre que se da, o el ejemplo típico es el de la sociedad anónima, en donde la figura del socio obviamente es importante, pero no interesa quién es el socio, ¿eh? Por eso se llama sociedad anónima. Bien. Felipe, ¿querías comentar algo? Bueno, quería agregar algo a lo que estaban diciendo, que Sí. hacía referencia a una colaboración activa, consciente e igualitaria que tenían los socios dirigidas al beneficio que tenían entre ellos para dividirlos entre sí. Bien. Bien. Esto es justamente ese punto, creo que lo resume bastante la idea del affectio societatis. Y el artículo es importante porque resalta algo que es, digamos, sin negar la calidad de elemento o no de la sociedad, lo cual en cierta medida sale de la disputa o de la lucha o de la pelea o de la discusión si es o no un elemento necesario para la sociedad, lo ubica no tanto dentro de la constitución de la sociedad, sino del funcionamiento de la misma, que es algo que ustedes también lo han planteado. Es decir, o lo han reconocido y lo han encontrado precisamente en el contexto del artículo. Es este affectio societatis, como este ánimo de colaboración, de trabajo conjunto, de la necesidad de llevar a cabo la finalidad social, a través del cumplimiento del objeto social, mediante la actividad y la gestión de la sociedad. Es interesante y es importante remarcarlo como un elemento necesario para que la sociedad siga vigente, es decir, para que la sociedad no necesariamente exista, la cual puede existir si se reúnen en principio todos los demás requisitos, pero para que siga funcionando. Hay sin embargo casos que podemos decir que son en cierta medida ejemplos claros en donde el affectio societatis no aparece ni surge desde su inicio, con lo cual puede decirse que no hay sociedad o que la sociedad no cumple realmente su objetivo. En este aspecto, por ejemplo, hay fallos muy viejos en los que se rechazaba oportunamente, se rechazó, por ejemplo, la inscripción de una sociedad que eran sellos de goma, así, eran constituciones de sociedades que luego ese instrumento, esa estructura jurídica se enajenaba o se vendía. Es decir, lo único que se hacía era crear la sociedad, inscribirla para luego utilizarla como moneda de intercambio, si se permite la expresión. Allí la Cámara Comercial, estamos hablando de un año de 1950 y algo, década del 50 del siglo pasado, en donde la Cámara Comercial declaró, rechazó la inscripción,
confirmó la denegatoria del registro público de comercio, la inscripción de esa sociedad, porque entendía que faltaba la affectio societatis, es decir, esta idea de colaboración y de actuación conjunta y comunitaria de todos los socios. Otro aspecto que creo que el artículo lo resalta es que la affectio societatis no es precisamente que todos nos llevemos bien, o que todos los socios sean, se quieran y estén, y sean, alguien dijo una hermandad. No es necesario que se traten o se quieran como hermanos, sino que obviamente exista cierta actitud o miras en el desarrollo y en la consecución de un fin común. Y en ese desarrollo cada uno colabore y participe. La falta de participación, como muchos de ustedes remarcaron, esta idea de no colaborar o de no participar en la gestión social, traerá debidamente consecuencias que lo vamos a ver, por ejemplo, cuando veamos la resolución del vínculo societario como una posible causal de expulsión del socio o de resolución de ese vínculo societario. Pero creo que el artículo es bastante claro, o por lo menos les permite a ustedes tener una idea certera de lo que se entiende como este requisito, y remarca sobre todo esta idea que más que un requisito de constitución o de creación de la sociedad, es un requisito que se ve o que se detecta con mayor precisión en la vida y en la gestión, y que es en definitiva la consecuencia de la falta de la misma no implica una inexistencia de la sociedad, sino eventualmente una consecuencia sobre el socio o sobre la sociedad tendiente a su disolución, que también esto lo vamos a ver en los próximos encuentros. Bueno, ¿algún otro aporte que quieran dar, que quieran aclarar, algo que hayan visto, alguna cuestión que quizás les haya quedado pendiente, que no hayan comprendido? No, yo leí, profesor, sobre el domicilio y la sede, bueno, que el domicilio correspondía a la jurisdicción. Ahora lo vemos. Ahora arrancamos con el tema y lo vemos con el tema mismo. Me refería a la cuestión del affectio societatis, Hugo. Profe, disculpe, o sea, no me quedó claro, la inexistencia del affectio societatis no puede ser una causal digamos, de resolución. No, sí, digamos, puede ser, lo que dije justamente es lo contrario, que la ausencia de affectio societatis puede traer aparejado la causal de la resolución parcial, que es la desvinculación del socio o de los socios, o podré traer aparejado, como vamos a ver, una causal de disolución, es decir, una causal de extinción de la sociedad. Depende de cómo lo enfoquemos y depende del tipo de la entidad, si se quiere, de la ausencia de ese affectio societatis. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos los dos institutos que yo les mencionaba. La resolución parcial, que es la desvinculación del socio con la sociedad. Recuerden que los vínculos son interdependientes, son yuxtapuestos, o sea que cada vínculo se distingue, o mejor dicho, es separado del otro, y por ende el deshacer un vínculo de la sociedad con el socio no afecta a la sociedad y a los demás vínculos. Esto que mencionábamos también en encuentros pasados, de la no aplicabilidad precisamente como consecuencia de ello del instituto de la excepción de incumplimiento, del régimen de nulidad distinto, la falta de aplicación del pacto comisorio, y la causal o el instituto de la disolución, que tiene que ver con la extinción ya de la sociedad, es decir, en qué medida la ausencia, en algún caso, o frente a determinadas circunstancias de esta falta de colaboración o de participación activa de la totalidad de los socios, puede traer aparejado una
causal de disolución, es decir, una causal de extinción de la vida de la sociedad que trae aparejado, obviamente, la cancelación de la inscripción. Esto lo vamos a ver, obviamente, cuando estemos casi ya al final de esta primera parte. Sí. El conflicto de sociedad con la affectio societatis, en realidad significa de que el conflicto no significa que esté faltando este instituto del que estamos hablando. Sí, falta precisamente cuando falta la affectio societatis, para aquellos autores que, a ver, acá hay que distinguir, hay autores que siguen sosteniendo que la affectio societatis no existe dentro del conglomerado de elementos que tiene que haber para una sociedad. Ahora, aquellos que entienden que sí, que es un requisito o que es un elemento que existe en las sociedades, bueno, lo excluyen desde el ámbito de la Constitución como un elemento fundamental en su creación, lo ubican quizás en un tipo societario, que son las sociedades de personas, y señalan que en definitiva la ausencia de affectio societatis, más que afectar en principio a la sociedad, afecta a el socio o a la existencia al vínculo de la sociedad con el socio. ¿Mm? Bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces el tema del día de hoy es empezar con el análisis de los requisitos que debe reunir el instrumento constitutivo. Dijimos que la sociedad o tiene este doble perfil, como contrato o como acto unilateral, como declaración unilateral, y como sujeto de derecho. Tomando en cuenta este primer aspecto, o esta primera mirada, o esta primera forma, o este lado del mismo sujeto, del mismo fenómeno, es decir, como contrato o como acto unilateral, el artículo 11 de la 19.550 nos trae una enumeración de aquellos elementos que deben aparecer o que deben contener el instrumento de constitución, sea este un contrato, con las características que vimos, o sea este conforme la ley 26.994, o la incorporación, o la 19.550 conforme la reforma de la 26.994, también un acto unilateral. Es decir, cualquiera sea la forma de constitución o de conformación de la sociedad, es necesario que el instrumento constitutivo, es decir, cuando se traslade esa declaración de voluntad común de dos o más personas, o la declaración unilateral que constituye la sociedad, se traslade al instrumento escrito, tenga estos requisitos. Recuerden que la sociedad existe desde el mismo momento en que el contrato produce eficacia, produce efectos, que es al momento en que las partes prestan su consentimiento, porque se trata de un contrato consensual, o desde precisamente que en este caso la declaración es unilateral, se manifiesta y se expresa. La sociedad existe desde el mismo momento desde su creación, más allá de que su instrumentación, a través, como vamos a ver, de un instrumento público o privado, depende del tipo social, se formalice y se realice de manera concreta. Ahora, de concretarse, de realizarse, es necesario que la sociedad, es necesario que ese instrumento constitutivo sea unilateral, bilateral o plurilateral, de dos o más personas,
deba tener o tenga determinados requisitos o determinadas enumeraciones. Bien. En concreto, la ley alude en el artículo 11 a determinados puntos: la identificación de los socios, a la existencia del domicilio social, el objeto social, el capital social, el plazo de duración, la organización societaria, la distribución de resultados, la regulación de los derechos y obligaciones de los socios y el régimen de disolución y de liquidación. ¿Por qué están colocados o por qué están encuadrados en dos rectángulos distintos? No es por una cuestión solamente de estética, sino que tiene una razón de ser. Precisamente aquellos que están a la derecha de la pantalla o a la izquierda de ustedes, es decir, la identificación de los socios, el domicilio social, el objeto social, el capital social, el plazo de duración, son elementos que indefectiblemente tienen que estar en el instrumento constitutivo. Porque los demás, los que están en el otro lado, son elementos o son requisitos que, de no estar previsto expresamente por los socios o por el socio, se aplica supletoriamente todas las normas de la Ley General de Sociedades. Es decir, la Ley General de Sociedades tiene un capítulo específico para la organización de la sociedad, cómo se va a manifestar, cómo se va a organizar jurídicamente, cómo se van a distribuir efectivamente los resultados y se van a soportar las pérdidas conforme los tipos sociales. Establece cuáles son los derechos y las obligaciones de los socios, los derechos y las obligaciones más importantes o principales, y hay un régimen de disolución y de liquidación. Es decir, hay un sistema, hay un conjunto de normas que regulan la última etapa de la sociedad. Esto en tanto y en cuanto los socios o el socio no lo hubiese previsto en el contrato o en el instrumento constitutivo. Es decir, que los elementos que aparecen identificados en el recuadro de la izquierda de la pantalla, perdón, a la derecha de la pantalla, la identificación de socios, domicilio social, objeto social, capital y plazo de duración, son elementos que van a tener que estar en el instrumento constitutivo mínimamente para que, como vamos a ver, el órgano de contralor, el órgano que ejerce el control de policía societario, pueda aceptar y tomar esa creación de la sociedad. Los demás pueden ser o pueden no existir algún tipo de regulación, o puede regularse de una manera muy simple o muy sencilla, aplicándose siempre de manera supletoria la ley de sociedades en lo que al punto se refiere, dado que, como yo les decía, todos estos temas son de regulación concreta en la 19.550. Esta circunstancia se vincula con la omisión de algunos de los requisitos esenciales tipificantes, a los que alude el artículo 17. Uno de los puntos, uno de los aspectos que la ley 26.994, es decir, la que sanciona el Código Civil y Comercial y además reforma la ley 19.550, uno de los temas que trajo como novedoso, si se quiere, o que reformó el régimen anterior a la 26.994, es el régimen de nulidad. Hasta agosto del año 2015, la ausencia de requisitos esenciales, como podían ser la ausencia de objeto social, de domicilio social, hacía anulable el contrato. Es decir, era pasible ese instrumento constitutivo de nulidad. Y en el caso de que sean
instrumentos constitutivos en los cuales se establecían elementos que no son tipificantes o que no son propios de del tipo social que se elegía. Ejemplo, una sociedad anónima en donde los socios responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Ese tipo social era una sociedad nula. ¿Bien? Hoy el régimen se ha modificado y se ha cambiado. Es decir, el régimen de nulidad ya no es tan amplio, es decir, estos dos casos que antes eran anulables y nulo, depende del tipo de vicio, hoy la ausencia de requisitos esenciales y de requisitos esenciales tipificantes, a lo sumo enmarca o colocan a esta sociedad dentro de las denominadas sociedades de la sección cuarta, tema que también vamos a ver en próximas clases. De qué estamos hablando o qué características tienen este tipo de sociedades. Es decir, dejan de ser unas sociedades típicas, dejan de ser estas sociedades una sociedad de las previstas expresamente por la 19.550, es decir, dentro de la lista de sociedades tipificadas por la 19.550, para ser una sociedad residual o especial o distinta a la que el legislador estableció como sociedad típica, que tiene un régimen especial, que tiene un régimen distinto, que, reitero, lo vamos a ver dentro de unos días. Lo importante entonces es remarcar esta división. Mientras que los requisitos de identificación del socio, el domicilio social, el objeto, el capital y el plazo de duración indefectiblemente van a tener que estar para que eventualmente el órgano de contralor acepte la sociedad y la inscriba. Los demás pueden no estarlo, o pueden estar regulados de una manera parcial. ¿Por qué? Porque precisamente la Ley General de Sociedades trae normas que suplantan la voluntad de las partes si ellas no la han expresado. Bien, Profesor, ¿el plazo de duración tiene que estar siempre? El plazo de duración, sí, siempre tiene que tener un plazo de duración, exactamente. Bien, el primer requisito es la identificación o individualización de los socios, ¿bien? El nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y el número de documento de identidad de los socios. ¿Cuál es la importancia y la correcta indicación de los socios y sus datos particulares? Acá, lógicamente, hay que distinguir aquellas sociedades en donde, llamadas a las que hemos mencionado como sociedades personales. Obviamente, la identificación del socio es fundamental porque este socio, que además tiene un predicamento mayor en el caso de este tipo de sociedad, son socios en los que generalmente su responsabilidad es una responsabilidad gravada, es decir, son socios cuya responsabilidad es subsidiaria, ilimitada y solidaria, de manera tal que el instrumento constitutivo, que además se va a inscribir y va a tener publicidad, debe contener ese nombre de socios. ¿Para qué? Para que el tercero sepa, en definitiva, quiénes son aquellos que en última instancia están detrás de la máscara de la sociedad y que pueden llegar a ser los eventuales responsables. También es importante, obviamente esto tiene que ver con los tipos sociales, es importante saber el estado civil y la edad, lógicamente, del socio, dado que esto permitirá determinar si el socio es capaz o incapaz para poder aportar determinados bienes a la sociedad. Es decir, imaginemos un menor o una persona que no tiene la administración de sus bienes, lógicamente para poder aportar, dijimos que justamente esta obligación es fundamental para ser socio, para poder aportar bienes que están dentro de su patrimonio, pero no los puede administrar, lógicamente además va a tener que prestar su consentimiento al representante, sumado a que determinados tipos de aportes no va a poder realizar.
Lo mismo si estuviera o si estuviese el socio casado, si está casado y si los bienes que aportan son parte de la sociedad conyugal, va a necesitar la venia y el conforme de su cónyuge. El caso de algo que no menciona el caso de las profesiones. Si estamos frente a sociedades que requieren que los socios tengan una determinada calidad personal o profesional, lógicamente la profesión hace precisamente a la calidad de socio. No va a haber sociedades en las que no cualquier persona puede ser socio, precisamente por la profesión. Del mismo modo que puede mencionarse... Esos profesores, los formularios que llenan de persona políticamente expuesta, por ejemplo. No, ¿No? No, eso tiene que ver digamos, con otro tipo de trámites, no con la cuestión vinculada a la constitución de la sociedad. No, me refiero si, por ejemplo, estamos hablando de una sociedad que se va a dedicar al desarrollo a la explotación de un sanatorio. Bueno, y que expresamente establece que todos los socios tienen que ser médicos. Bueno, obviamente un abogado no puede ser socio. ¿Bien? Entonces, ahí está esta necesidad de indicar la profesión para poder incluir al socio, para poder estar conforme al estatuto. En cuanto a la... sí. No, y digo, si por algún motivo puede saltarse esta disposición del estatuto, por ejemplo, no sé, si quisieran incluir un abogado y lo quieren incluir los miembros de la sociedad, pero el estatuto dice que y bueno, tendrían que modificar si está previsto expresamente en el estatuto de que tienen que ser profesionales, tendrían que modificarlo. Perfecto. Sí, obviamente se puede. Todo lo que aparece o lo que está establecido en el instrumento constitutivo o en el estatuto puede ser modificado por los socios. ¿Bien? Todos los elementos que nosotros estamos mencionando y a los cuales nos vamos a referir y que están previstos en el artículo 11, pueden ser modificados, alterados, revisados por acuerdo de los socios. Los socios, a través de reuniones que van a tener distintas características y denominación según el tipo social, pueden acordar y decidir modificarlo, ¿bien? Pero generalmente para poder lograr eso se va a necesitar una mayoría especial, una mayoría determinada. ¿Por qué? Porque precisamente es como modificar, si lo quisiéramos trasladar Además que después va a ser supervisado por el ente regulador, ¿no? Si quien autoriza la inscripción, digamos. Sí, pero esto es antes de, digamos, antes de que nosotros inscribamos, esto es como modificar la Constitución Nacional, es decir, es un instrumento que va a regir toda la vida de la sociedad y por ende se va a necesitar una mayoría calificada, una mayoría calificada para poder modificar este acuerdo social. No es necesaria la unanimidad. Fíjense esto que mencionábamos al principio cuando arrancábamos con el tema de sociedades, aún siendo, por ejemplo, un contrato plurilateral, conformado por 2 o más personas, la posibilidad de modificarlo puede hacerse a través de mayoría y no por unanimidad. Es decir, el principio general de los contratos, de que los mismos pueden ser modificados o alterados con el consentimiento de todas las partes, no es aplicable en el ámbito o en el contrato societario, en el cual se rige por el sistema de mayorías, una mayoría agravada y una mayoría simple, como vamos a ver a futuro. Pero para poder modificar cualquiera de estos elementos, como por ejemplo este que recién preguntaba uno de sus compañeros, es decir, la posibilidad de incorporar, por ejemplo, una sociedad exclusivamente de médicos
socios que no sean médicos, bueno, habrá que, si el instrumento constitutivo tiene la previsión o tiene esta cláusula limitativa en cuanto a que solamente pueden ser médicos, bueno, habrá que juntar las mayorías específicas, especialmente establecida, en el contrato o en la ley o en el contrato societario y modificar en concreto ese aspecto, es decir, posibilitar la incorporación de socios que no sean abogados, en el caso que estamos mencionando. La ley no se, en cuanto a la nacionalidad, esto tiene que ver quizás con alguna regulación en concreto respecto de actividades que quizás requieran o necesiten o exige al Estado de que la sociedad esté conformada por sujetos con determinada nacionalidad o que no tengan una nacionalidad distinta a la argentina. ¿Bien? No hay muchos casos, pero bueno, ese requisito tiene que ver precisamente con el contralor que va a ser el órgano encargado de la inscripción. Bien. El inciso 2 hablan de la razón o la denominación social y el domicilio de la sociedad. El primer elemento al que vamos a ver o que vamos a analizar tiene que ver con el nombre de la sociedad. El nombre de la sociedad que puede reunir o que puede asumir dos formas, la razón social y la denominación social. La diferencia entre uno y otro es que mientras que la razón social está formada o compuesta por el nombre de uno o varios de los socios, la denominación social puede ser o puede asumir dos formas. La denominación social objetiva y subjetiva. Objetiva cuando tiene un nombre de fantasía, un nombre que no tiene que ver precisamente con alguno de los integrantes de la sociedad, mientras que la denominación subjetiva es más parecida a la razón social. ¿Por qué? Porque generalmente tiene el nombre de uno o varios de los socios. Profe, perdón que lo moleste. Razón social y el otro que habías dicho que eran dos. Denominación social. Ambos son Gracias. especies del género nombre social. ¿Bien? Y el nombre social es un elemento distinto al nombre comercial. Y ahí ustedes, yo les dejé un fallo en donde precisamente se analiza este punto. A ver qué me pueden decir. No lo encontré, profesor, el fallo. O sea, yo vi pero no lo busqué, no lo pude encontrar, tampoco en cátedras. Así que no sé de qué se trata. Por lo que... Es el uso de los nombres Una era Medilab SRL y la otra Mediclab Sociedad Anónima. Entonces la disputa era por cuál, si la sociedad anónima que se había inscrito después podía tener ese nombre, porque la palabra, si bien era distinta y era distinto tipo de sociedad, porque una era SRL y la otra era sociedad anónima, lo que se discute era que era muy similar. Entonces, la Corte decide no dárselo y que tenga que cambiar el nombre. Bien. ¿Y qué se dice del nombre comercial y el nombre social? Tenía que ver con el principio de libertad y hacía mención a la novedad del uso de la razón social que se colocaba. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Digamos, ahí aluden a la diferencia entre el nombre social y el nombre comercial. Sí. Cuando habla del nombre societario, dice que uno de sus requisitos es la inconfundibilidad. ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Uno de los requisitos más importantes del nombre para ser admitido cuando es societario es la inconfundibilidad. Habla. Sí, pero con el nombre comercial le ocurre lo mismo. Dice que en la ley de sociedades tenía una forma que era la que se confundía con la que estaba escrita en el código. Sí, pero y el nombre comercial hace referencia a eso que distingue a la sociedad en la vida económica, que era un medio de atracción y de conservación de la clientela, ¿era eso que le diferenciaba? Exactamente. Ese es el nombre comercial.
Y que el nombre social es para la persona jurídica y el nombre comercial era para la persona humana, digamos. Que era como atributos de la personalidad de la sociedad. Sí, no es correcto que el nombre comercial es un atributo de la persona humana. El nombre comercial, lo que supuestamente apuntaba, según lo que entendí, Bien. es que precisamente, como va apuntado en realidad a la actividad comercial, al resto de las personas, tenía que ser un nombre que no confunda con otras sociedades o con otros comercios, para que no haya un esfuerzo mayor de las personas a equivocarse o a tener malos entendidos. Está bien, digamos, son distintos, pero ¿cuál es la distinción? Todos me dicen que son distintos, ya sé, pero no me explican la distinción. Hubo uno que algo mencionó, pero... Sería que el nombre comercial en la vida económica la distingue a la sociedad y el nombre comercial y el nombre social la distingue en la vida jurídica. Bien. Bueno, ahí nos vamos acercando. Puede ser que el nombre comercial no necesite tampoco ser registrado, ¿no? Tiene regímenes distintos. El nombre social, el nombre comercial tiene regímenes distintos. Son denominaciones o signos que distinguen, como bien decían recién, dos aspectos distintos y diferentes de un mismo sujeto, que puede ser una persona humana, no una persona, que puede ser una sociedad en los dos casos. Es decir, una sociedad puede tener, o debe tener, o tiene, en principio un nombre social y puede tener un nombre comercial. El nombre comercial no es igual al nombre social porque está dirigido a un campo diferente, como bien mencionaban un par de sus compañeros. El nombre social apunta a la identificación de la actividad o del sujeto dentro de una actividad. Bien, es una identificación o un nombre más vinculado a la posibilidad de obtener clientela o crédito, mientras que el nombre social es un atributo de la personalidad, del sujeto de derecho que es la sociedad. No hay sociedad sin nombre social, pero puede haber sociedad sin nombre comercial, si por ejemplo no utiliza su nombre social como signo distintivo dentro de la actividad comercial o mercantil que realiza. Pero profesor, es como dice el compañero entonces que el nombre comercial puede no estar inscripto y en realidad es para poder vender, para conocer, ser más conocido, y lo que sí está inscripto es el nombre social. Tiene un régimen diferente, un régimen absolutamente distinto al nombre social. Si bien ambos se rigen por el principio de la inconfundibilidad, es decir, que no deben ser confundibles con otros ya existentes, mientras que el nombre social se adquiere obviamente, o debe ser registrado, debe ser inscripto en el registro que tiene a cargo el contralor de la sociedad. El nombre comercial no se debe inscribir, no hay un registro de nombre comercial. La adquisición es diferente, mientras que el nombre comercial se adquiere con el uso, el nombre social se adquiere precisamente por la inscripción o la conformación de la sociedad a través del instrumento constitutivo. Y la mirada o la finalidad de uno y otro es totalmente distinta, totalmente distinta. Para ponerlo en ejemplo, a ver si es eso. Por ello voy a comprar un local de ropa que se llama X nombre, y cuando viene en el resumen de la tarjeta, figura su nombre, si en este caso constituyó empresa tal, figura la empresa, SRL o SA. La sociedad. ¿Vendría a ser eso? La sociedad. Exacto. En la tarjeta. Exactamente. Exactamente. Vos podés tener, la sociedad puede ser titular de ese emprendimiento y ese emprendimiento tener un nombre comercial, es decir, el nombre con que se lo conoce en la actividad, distinto al nombre de la sociedad. Bien, al nombre social. Ahí tenés un sujeto que tiene nombre social, que es el nombre que le corresponde a la sociedad, al sujeto de derecho, y que es fundamental para la imputación de los actos jurídicos que se desarrollan o que desarrolla ese sujeto.
En el, Profe, precisamente, ¿podría dar un ejemplo? Puede ser como puede ser McDonald's y Arcos las Dorados. casas de celulares, por pero ejemplo. chicos, recién acaba de dar un ejemplo Felipe, creo. Sí, por eso, las casas de celulares son un ejemplo de eso. No, Vas a una casa que tiene X nombre. Perdón, no sabía y que en la eras vos la que tarjeta estaba te llega a hablando. la sociedad. Perdón, no sabía que eras vos el que estabas hablando. Sí, exacto, sí, digamos. Podemos tener un negocio que vende celular y que se llama Teléfonos Vende, y la sociedad dueña de ese negocio, la sociedad dueña de ese emprendimiento es González Sociedad Anónima. Bueno, Claro. González Sociedad Anónima es el nombre social, el nombre que identifica al sujeto de derecho en el ámbito jurídico, que es fundamental ¿para qué? Precisamente para poder imputar responsabilidad y obligaciones a ese sujeto. ¿Por qué? Porque son los actos que se van a celebrar en nombre del nombre social, va a utilizar su nombre social. El nombre comercial tiene que ver fundamentalmente con la identificación de ese sujeto en la actividad que desarrolla. Solamente cumple una función meramente comercial, de atracción de clientela o de crédito. Esto, lógicamente, tiene importancia si el nombre comercial es atractivo, si sirve como, o si constituye un bien inmaterial propio de la actividad mercantil. Hay nombres comerciales que son, o que pueden ser importantes y que pueden servir para precisamente como una demostración de una actividad específica. Profe. Sí. No me queda claro por qué es que no pueden coincidir, o no sé si entendí bien. Que Sí, no pueden coincidir o no coincidir. Pensé que no podían coincidir los dos nombres. No, pueden o no, digamos. El mismo... el mismo nombre o la misma nomenclatura puede ser utilizado como nombre social o nombre comercial, o no. Todo depende, obviamente, de la decisión del titular. Es más, gracias. ese nombre comercial puede pertenecer a una sociedad en un momento determinado y luego pertenecer a otra, cuando se transmite, por ejemplo, el emprendimiento y con ello se transmite el nombre comercial. Por ejemplo, profesor, para un ejemplo, la empresa 307, uno dice la 307, no, es de la línea este, es de otra empresa, es decir, y se van vendiendo y la empresa, digamos, sigue funcionando como el micro 307, que todos lo conocemos, pero se van vendiendo entre ellas. Sí, desconozco cómo es la 307, pero digamos, es más o menos el mismo ejemplo. Supongamos, a ver, no sé, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero denota mi edad. Sí, actualmente. Puede ser, por ejemplo, que en el caso de cuando alguien, lo estamos viendo con los adjuntos, ¿no? Cuando alguien transfiere un fondo de comercio, podría también transferir ahí, digamos, el nombre comercial. Exactamente, ¿no? Exactamente. El nombre comercial es parte del fondo de comercio. Y cuando se transfiere el fondo, se puede transferir el nombre comercial. Yo siempre doy el mismo ejemplo, que seguramente por ahí también lo ha dado Marcos, porque denota nuestra edad. Si uno toma en cuenta ¿cómo es? Determinados lugares icónicos de la ciudad de La Plata, por ejemplo, la cervecería Modelo, ¿bien? Cervecería Modelo puede, desconozco, porque no conozco a los dueños de la Modelo, pero puede funcionar como un nombre comercial. Todo el mundo conoce el Modelo. Claro. Digamos, sabe, cuando uno dice Modelo o la Modelo, ya sabe lo que es, a qué se dedica y dónde está. ¿Bien? Bueno, ahora, la cervecería Modelo puede constituir un nombre comercial. Si fuéramos a comer a la cervecería Modelo, ¿bien? Vamos a encontrar, como bien señalaba hace un ratito Felipe, cuando pedimos la cuenta y viene la cuenta, vamos a encontrar que dentro del recibo o al inicio del recibo nos indica al sujeto de derecho que es titular de ese fondo de comercio, que es titular de ese lugar, que lleva a cabo esa actividad.
que desconozco ahora quién es, pero vamos a ponerle que sea González Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, González Sociedad de Responsabilidad Limitada es la sociedad que explota, en este caso el Fondo de Comercio, cuyo nombre comercial es La Modelo. Bien, González Sociedad Anónima es el nombre social. En este caso, Sociedad Anónima es una denominación social, porque las sociedades de responsabilidad limitada utilizan denominación social. Entonces, ahí encontramos cómo, ahí vemos cómo un mismo emprendimiento, o en un mismo, hay dos, la diferencia concreta entre el nombre social y el nombre comercial. El nombre comercial identifica la actividad, identifica el establecimiento, identifica el emprendimiento. En este caso, identifica e individualiza y diferencia a ese emprendimiento de los demás emprendimientos dedicados a la actividad gastronómica. ¿Bien? Y tiene una finalidad totalmente distinta al nombre social, porque el nombre social está identificando a quién, al sujeto que desarrolla esa actividad, que en este caso sea González Sociedad de Responsabilidad Limitada. El nombre comercial sirve para identificar precisamente a ese establecimiento, a ese emprendimiento de los demás emprendimientos o establecimientos que se dedican a la misma actividad. Y tiene como objetivo atraer clientela y generar crédito. Por eso que el nombre comercial puede no ser o no individualizarse con el nombre social. ¿Por qué? Porque si se llama González SRL, digamos, como nombre comercial parece poco atractivo y atrayente para incorporar precisamente o para identificar un tipo de actividad. ¿Quedó claro este tema? Igual aparece... o sea que... Sí, profe, sí. Igual está esto en el fallo. Si lo buscan bien, lo van a encontrar y está muy bien explicado. Yo se los dejé justamente por eso. Pero ahí me parece que... Podría ser, sí. Podría ser entonces, perdón, que me interrumpa, que un nombre comercial pase por diferentes razones sociales a través del tiempo, ¿no? A través del... Se puede mantener... Puede pasar... No, a través del tiempo, digamos, si hay... Sí, pero digamos, que el nombre social se mantenga, pero después haya diferentes sociedades en el caso de que ese nombre comercial pase por transferencia de fondo de comercio a otra sociedad, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Puede ser así. Exacto. El nombre social puede modificarse y quizás el nombre comercial no, porque como vos señalás, si ese nombre comercial está dentro del fondo de comercio y se transmite el fondo de comercio de una sociedad a otra, o de un empresario a un empresario individual y persona humana y un empresario social, bueno, allí el nombre comercial va a cambiar de titular, va a dejar de ser el que lo transmite para ser el que lo adquiere. Por ende, va a mantener el nombre comercial, pero va a modificarse el titular de ese nombre comercial. ¿Bien? No es que cambia la sociedad. ¿Entendemos? A ver, Héctor, lo que queda claro es que lo que no se modifica es el nombre social. En realidad lo que se modifica es el titular de ese nombre comercial, que ya no pertenece a González Sociedad de Responsabilidad Limitada, sino al que adquiere ese nombre comercial, que puede ser Domínguez Sociedad Anónima. Y profe, ¿puede uno, manteniendo el mismo titular, cambiar de nombre de la sociedad, el nombre comercial constantemente? Ha sucedido muchas veces. Sí, obvio. Si la sociedad entiende que es como el empresario, digamos, si ustedes tienen un comercio y el comercio no les va bien, bueno, y lo cambian o lo mudan y le ponen otro, le pueden poner otro nombre. Profe, entonces, o sea, por más de que se cambie el nombre comercial, el nombre social siempre va a estar, o sea, como dijo el compañero, y ponerle que, no sé, el 307 cambie, o sea, lo vendan para otra razón social, va a seguir manteniendo el nombre comercial, ¿es así?
Si transmite, si transfiere el nombre comercial, sí. Claro, Ahora, va a tener como otro titular, digamos. exacto. Hay una característica entre el nombre comercial y el nombre social que es, mientras que el nombre comercial se puede transferir, además de la inscripción, o no, del nombre social, y sí se puede, perdón, además de la diferencia en cuanto a la inscripción, el nombre comercial no se inscribe y el nombre social sí. Hay una diferencia que tiene que ver con la transmisibilidad. El nombre comercial se puede transmitir. Es un elemento propio del patrimonio del sujeto que lo ha creado. En cambio, el nombre social no se puede transferir. Es como el nombre, a ver, el nombre social es como el nombre y apellido que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué tenemos nombre y apellido? ¿Cuál es la razón? Precisamente el nombre y apellido nos identifica, nos individualiza, nos da jurídicamente una consecuencia, que es que todos aquellos contratos, todos aquellos actos que se realicen con nuestro nombre, ya sea que lo hagamos nosotros o que lo realicen en nombre nuestro con facultades y poder suficiente, van a serle imputado ¿a quién? A nosotros. Bueno, acá ocurre lo mismo. El nombre social cumple esa función de identificar al centro de imputación normativa, es decir, identificar al responsable del acto jurídico, del negocio o del contrato. El nombre comercial tiene otro aspecto, tiene otra mirada o apunta a otra finalidad. ¿Bien? De manera tal que tiene otro régimen distinto, y dentro justamente de esta diferencia de régimen está la transmisibilidad. Así como nosotros no podemos transmitir, ya sea a título gratuito o oneroso, nuestro nombre y apellido, la sociedad tampoco la puede transmitir, tampoco la puede transferir. Profesor, una consulta. ¿Puede modificarla? ¿Puede modificarlo? Sí, lo puede modificar. ¿Se puede cambiar el nombre? Sí, nosotros también nos podemos cambiar el nombre. Bueno, precisamente para ello, obviamente, como dijimos anteriormente, tiene que modificar el contrato. Ahora, el nombre comercial tiene otra finalidad, y por eso tiene un régimen totalmente distinto y diferente al nombre social. Es un elemento que identifica la actividad, que identifica al establecimiento y que es parte del patrimonio del sujeto al cual pertenece. En el caso de estar dentro del fondo de comercio, como bien remarcaba recién Héctor, bueno, si ese fondo de comercio, si ese patrimonio, si ese conjunto de bienes se transmite, tendremos que transmitir también en principio el nombre comercial. Sí, escucho, alguien preguntaba cuando estaba... Sí, justamente eso lo que está hablando usted. Yo tenía una pregunta. Acá en la ciudad donde soy yo, había un kiosco icónico que se llama Arcángel Kiosco, que Sí. fue vendido con el Arcángel, el nombre del dueño. Bueno, el dueño vendió ese comercio, pero hoy por eso sigue llamando igual, Arcángel Kiosco, con Bien. otro dueño. ¿Qué se Perfecto. vendió? ¿El fondo de comercio con el nombre? Claro, exacto. Ese ejemplo entra perfectamente. Arcángel es una persona humana, estamos hablando. El apellido Exactamente, Arcángel es de humano. bueno, José Arcángel creó creó ese negocio, creó ese comercio, creó ese fondo de comercio y le puso como nombre comercial Arcángel. Es decir, su propio apellido sirvió como nombre comercial. Bueno, ahí hay una identificación del nombre, no social, porque no es una sociedad, pero imaginemos que sea una sociedad, Arcángel Sociedad Anónima. Bueno, el nombre de la sociedad es igual al nombre comercial. Si Arcángel, en este caso, José Arcángel, transmitió el fondo de comercio, transmitió también, obviamente, como vos bien señalás, si el nombre es icónico, transmitió seguramente lo más importante es haber transmitido el nombre, porque es lo que identifica el establecimiento. Bueno, transmitió el nombre Arcángel. Ese nombre Arcángel es nombre comercial, más allá de que siga siendo el apellido del anterior dueño. Lo mismo ocurriría si Arcángel no fuera una persona humana, sino que sea una sociedad.
Si fuera la sociedad Arcángel, sociedad anónima, o sociedad colectiva, o sociedad en comandita simple, cualquier tipo social, pongámosle, bueno, y se la transmite a una persona humana o a otra persona jurídica, bueno, dejará de ser, ese nombre comercial seguirá siendo, o seguirá funcionando, pero ya no como dentro del patrimonio de la sociedad que transmite, Arcángel Sociedad Colectiva, sino nombre de la otra sociedad. Ahí vamos a encontrar otro problema, que el fallo un poco aparece o los desliza, y no me voy a extender porque es una cuestión que excede a la materia, no es que excede a la materia, sino que excede al encuentro del día de hoy. Y es la posibilidad de confusión de dos institutos distintos, el nombre social y el nombre comercial. Por ejemplo, el caso que vos mencionás podría darse el caso, precisamente la confusión entre el nombre de la sociedad que se mantiene como Arcángel Sociedad Anónima con el nombre comercial que transmitió. Bueno, podría funcionar como confusión, podría generar esa confusión. Hay casos en donde se han planteado precisamente la confusión del nombre social con el nombre comercial, sobre todo cuando ese nombre social, que es usado como nombre comercial, adquiere una importancia, un crédito o una o fama dentro de un determinado ámbito que le da un valor intrínseco ya de por sí a ese nombre comercial por sobre el nombre social. Claro, pero por ejemplo, la última, no interrumpo más, pero por ejemplo, ¿es sí o sí, yo tengo que aceptar sí o sí la condición de ponerle a mi establecimiento el nombre que la otra persona me diga? Yo vendo con el nombre y vos tenés que aceptarlo sí o sí. Y si transmitís con el nombre, sí. En realidad, ese requisito lo debe haber puesto el que compró, no el que vendió. Ah, mirá, perfecto. Claro, que quiso tener la clientela. Claro, vos sí. Imaginate que el que compró, no compró por lo que hacía o por el comercio en sí, sino por el nombre. Por Arcángel. Porque es icónico. Claro. Profesor, esto no se da cuando el nombre comercial adquiere mucha importancia y es reconocido. No se da en el caso de la franquicia, por ejemplo, en este caso en el McDonald's. Es decir, bueno, vos vas a poner un McDonald's, pero ¿no sería algo así? Sí, es algo así, pero tampoco, no quiero, porque la franquicia incluye... Mezclar contratos. Claro, y la franquicia incluye marcas. McDonald's no es solamente un nombre, sino que es una marca. Entonces ahí ya entra otro tipo de contrato. Pero sí, digamos, tiene esa misma, digamos, aquí ocurre lo mismo. En la franquicia va a haber o se va a incluir un conjunto, entre otras cosas, de derechos de propiedad industrial, como es el nombre comercial o como es la marca, que bueno, va a ser explotada por quien adquiere la franquicia. Y ahí van a tener un sujeto, si es una sociedad, una sociedad con un nombre social que explota un nombre comercial, que posiblemente no tenga similitud o no se identifique con ello. Profesor. Sí. Hola, se escucha. El caso más concreto de que tienen el mismo nombre social y el mismo nombre comercial a nivel mundial son los laboratorios, que generalmente llevan los apellidos de los dueños. Sí, lo que pasa es que generalmente ahí hay que ver cómo funcionan, si funcionan como nombre comercial o como marca, pero sí, es un ejemplo. Es un ejemplo. Bien, entonces, razón social y denominación social, ¿cómo se compone? Ya lo vimos. La razón social generalmente identifica sí o sí a algunos o a todos de los socios, mientras que la denominación social puede ser objetiva o subjetiva, dependiendo de si se menciona el nombre de alguno o todos los socios, o un nombre de fantasía. ¿Sí? La diferencia entre uno y otro, más allá de estas que mencionó, es que generalmente la razón social es utilizada por las sociedades que, según la ley establece que la razón social
solamente es utilizada por las sociedades que responden de manera subsidiaria, solidaria e ilimitada. Vamos entonces al otro elemento que menciona el artículo 2, y es al domicilio social. Bien, al domicilio y la sede. El inciso 2, además de referirse al domicilio, dice que si en el contrato constare solo el domicilio, la dirección de su sede debe inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Bien, la pregunta es si existe diferencia o no entre la sede y el domicilio, lo cual parecería que sí, la respuesta, porque si no, no tendría sentido que el legislador haya mencionado ambos conceptos. Determina la jurisdicción el domicilio. Pero bueno, ¿cuál es la distinción? O como bien nos preguntamos allí, si aluden a lo mismo, y si no, ¿a qué alude uno y a qué alude el otro? ¿Bien? ¿Qué me pueden decir ustedes de lo que pudieron leer? La sede sería el lugar dentro de la jurisdicción. Yo anoté que era el sitio en el que se asienta la administración y el gobierno social, mientras que el domicilio hace referencia a la jurisdicción territorial que determina las competencias judicial, administrativa y la legislación aplicable. Bien, bien. El domicilio social es, como bien se señala, la jurisdicción. Y la jurisdicción nos va a indicar particularmente un elemento definitorio, y es qué organismo o qué poder dentro de nuestro país tiene a su cargo, qué provincia dentro de su cargo, qué estado provincial dentro de nuestro país tiene a su cargo el contralor de ese tipo social. Adelantó ya que la sociedad o el régimen societario es un régimen que, si bien está reglamentado en una ley nacional, la aplicación de esas normas es de exclusiva competencia de los estados provinciales. Cada provincia establece un órgano de contralor societario, un órgano que ejerce el poder de policía societario con los alcances que vamos a ver. Para poder funcionar, las sociedades necesariamente deben tener, como ya les dije, como ya los mencioné, deben requerir la autorización del Estado para poder funcionar, siempre y cuando se adecúen o se conformen a las normas de la ley 19.550. La jurisdicción, o sea, el domicilio, va a identificar o va a permitir determinar qué Estado provincial le corresponde precisamente el ejercicio de ese poder de policía. Mientras que la sede social, a lo que alude, como bien señalaban recién, es al lugar en donde funciona la administración y representación de la sociedad, es decir, donde está el asiento principal, no de los negocios, sino de la actividad o de la gestión administrativa. Y esa sede social se diferencia precisamente del domicilio en que la sede se indica con la precisión de la calle y el número correspondiente a el lugar en donde funciona la administración. Ejemplo, el domicilio social que nos establece la jurisdicción será, por ejemplo, la ciudad de La Plata, que ya nos va a identificar o individualizar la jurisdicción, que es la provincia de Buenos Aires. Mientras que la sede social es el lugar exacto en donde se encuentre, donde se halla la administración. Ejemplo, calle 57, número 626. Esa es la sede social. Es importante que el domicilio, lógicamente, va a estar incluido
como mencionábamos recién, el domicilio es un elemento que indispensablemente va a tener que estar mencionado en el instrumento constitutivo. No así la sede. La sede puede, justamente en virtud de este inciso segundo, puede anotarse o puede incluirse por separado. Esta parte del inciso segundo fue incorporado en el año 83 por la primera reforma que se hizo a la 19.550, receptando determinados, un criterio jurisprudencial que establecía la necesidad de habilitar y permitir a las sociedades la posibilidad de inscribir por separado la sede social, es decir, la dirección exacta de la administración de la sociedad. ¿Por qué? Porque ocurría con frecuencia de que tanto domicilio como sede se inscribía o se consignaba en el instrumento constitutivo, y para poder modificarla era necesario la reforma del contrato con las condiciones y las mayorías agravadas a las que yo me referí. Es decir, era una gestión mucho más compleja, y por eso es que la jurisprudencia aceptó una práctica que empezaron a hacer las sociedades, que fue solamente inscribir la jurisdicción como domicilio y la sede inscribirla por separado a través de instrumentos, o firmado por todos los socios con posterioridad, o por el órgano de administración. La importancia, lógicamente, del domicilio y la sede social tiene que ver con la necesidad de ubicar en algún lugar determinado a las sociedades. El domicilio social es un domicilio legal, respecto del cual el legislador entiende que el sujeto de derecho sociedad se encuentra en ese lugar. Es un requisito no tanto en beneficio y en pos de la sociedad, sino más que nada en beneficio de los terceros, para que los terceros puedan conocer a dónde pueden hallar, dónde pueden encontrar al sujeto sociedad. Claro, profesor, volviendo a estas cosas como si fuese una persona, sería el domicilio social, sería en el documento del DNI, el domicilio legal de nosotros en la ciudad, por ejemplo, de La Exacto, Plata. Pero tal cual. Nosotros estamos domiciliados quizás en otra ciudad. No, claro, en realidad nuestro domicilio es la dirección exacta, es la sede social, lo que podría ser sede social, porque digamos, el domicilio no dice La Plata solo, sino que se identifica generalmente el lugar en donde uno declara como domicilio, a tal punto que ese domicilio en el documento es el que nos permite y lo que nos indica, por ejemplo, dónde podemos votar. Bien, trasladado a la persona humana, el domicilio cumple la misma, domicilio y sede social es lo mismo, ¿sí? Bueno, vamos entonces al otro de los requisitos, y el último que vamos a analizar en el día de hoy, que es el objeto social. Dice el artículo 3, el inciso 3, perdón, del artículo 11. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. ¿A qué llamamos objeto? Bueno, el objeto es la categoría de actos para cuya ejecución se constituye la sociedad. Es la actividad económica que han tenido en miras los socios para poder conformar ese nuevo sujeto de derecho, y es esa actividad, ese conjunto de actos, esa categoría de actos a los cuales la sociedad va a dedicarse o va a desarrollar. La gestión social tiene como objetivo la realización de esos actos que se van a enumerar, que se van a indicar en el instrumento constitutivo. Ejemplo, un ejemplo gráfico que podríamos tomar, la sociedad tendrá como objeto, fíjense, explotación de bares, confiterías,
un objeto agropecuario, inmobiliario, constructora, compra, venta, fabricación de productos de las industrias agropecuarias, plástico, electrónica, ejercicio de comisiones y mandatos, importación y exportación, operaciones financieras con la exclusión de las comprendidas en la Ley de Entidades Financieras, bueno, y a tal fin podrá ejecutar los actos tendientes al cumplimiento del objeto como tal. Este objeto, como vamos a ver, es un objeto sumamente amplio, inconexo y de innumerable cantidad de actividades, todas distintas. Y este tipo de objeto, hoy por hoy, no es el más adecuado. Es más, los organismos de control, si se presentara un instrumento constitutivo con estas características, es muy probable que lo observen. Es muy probable que lo observen. Ya vamos a ver por qué. ¿Cuál es la importancia del objeto social? El objeto social tiene importancia o es fundamental y es importante para los socios, para quienes van a ejercer la administración de la sociedad, es decir, quienes van a llevar a cabo la actividad de la sociedad en pos de cumplir y de llevar, de cumplir el objeto social, y para los terceros. En cuanto a los socios, el objeto social les va a definir lo que es la capacidad de la sociedad, es decir, qué es lo que la sociedad va a poder realizar. El objeto va a delimitar fundamentalmente la actividad de la sociedad. Recuerden que yo mencioné, cuando hablábamos de la sociedad como persona y citábamos el artículo 2, dijimos que la sociedad es sujeto de derecho conforme ese artículo, de acuerdo o conforme los lineamientos que establece la ley. Y allí señalábamos que la sociedad es un sujeto con capacidad plena, capacidad de derecho plena, es decir, que solamente que puede realizar cualquier acto, pero esa capacidad plena tiene que ser aprendida o comprendida dentro de un concepto que es propio del derecho societario, que es el objeto social. Es decir, que la sociedad, si bien puede realizar cualquier tipo de actos, dichos actos siempre tienen que tener o siempre deben ser realizados en pos del objeto social. Cuando se produce una desviación de esta premisa, es decir, cuando la sociedad realiza actos que no son propios del objeto social, hay determinadas consecuencias, como vamos a ver, para los administradores y sobre todo en relación a los socios. Para los socios, el objeto social va a permitir identificar de manera concreta el fin social, es decir, la razón por la cual han realizado los aportes. El socio sabe positivamente entonces que el aporte que va a realizar va a ser destinado a la realización o a la ejecución de determinados actos. De manera tal que ese objeto social le permitirá al socio saber y controlar que quienes lleven a cabo la actividad social, es decir, los administradores, cumplan con esa manda establecida expresamente en el instrumento constitutivo. Porque el objeto social, y acá pasamos al segundo aspecto o al segundo rubro, limita la actividad de los administradores. Los administradores, una de las características que tiene la atribución de personalidad a la sociedad es que el administrador no va a responder por los actos que realice precisamente en pos de realizar o de ejecutar la gestión social y que se enmarque dentro del objeto social. Todo acto que realice el administrador y el representante que se enmarque dentro del objeto social no le será imputable al administrador, es decir, el administrador no deberá responder a título personal, sino que va a ser la sociedad. Cuando el administrador realice un acto que, como bien dice el artículo 58, sea notoriamente extraño al objeto social, es decir, ese acto sea muy, pero muy distinto a lo que el objeto social ha previsto y está contenido en el instrumento constitutivo, la responsabilidad por ese acto ya no será de la sociedad, sino que será del administrador. Por eso es que el objeto social no solamente tiene un fin práctico para el socio, que le permite saber o entender cuál es la razón por la cual aporta o cuál es la actividad para la cual
realiza su aporte, sino que también establece un régimen de limitación o de restricción a la actuación del administrador. El administrador no puede hacer aquello que sea notoriamente extraño al objeto social, conforme lo dice el artículo 58 de la ley 19.550. Y si lo ejecutara como tal, va a tener que responder frente a la sociedad por los daños y perjuicios que le pudiera acarrear a la misma en la ejecución de dicho acto. Profe. Sí. Sí, por eso en el ejemplo que había dado usted, son observados esos objetos sociales amplios, precisamente por estos dos motivos. Sí, más que por ese ya vamos a ver, más que por este motivo, las observaciones tienen que ver con la inadecuación del objeto con otro elemento que se menciona en el artículo 11 y que tiene que ver con el inciso 4, que vamos a ver en el encuentro que viene, que es el capital. ¿Por qué? Porque el objeto social, esto ya adelantándome al día jueves, el capital social tiene que adecuarse al objeto social. Entonces, un objeto social amplio y diverso, a priori, requerirá un capital, como vamos a ver, acorde a ese objeto social. Bien, recordemos que el capital, quizás si alguno quizás no sabe de qué estamos hablando, el capital está conformado por los aportes que realizan los socios. De todos los socios. Claro, es la evaluación que se hace y que se realiza al inicio, o sea, al momento que se constituye la sociedad, de la totalidad de aportes a la que se obligan los socios. Bien. Para los terceros, el objeto social que va a estar contenido en el instrumento constitutivo es fundamental precisamente por esto que mencionábamos acerca de los administradores. Es decir, para saber en concreto si la sociedad va a poder responder por el acto o por el contrato que está celebrando con ellos. El tercero indefectiblemente tiene que conocer el objeto y ese conocimiento se presume precisamente por ser el instrumento constitutivo objeto de registración y como tal conocido por todos a partir de la publicación registral. Bien. Profe, tengo una duda, perdón. Sí. Cuando la actividad realizada por el administrador era notoriamente distinta al objeto social, ¿qué sucedía? Que justo se me cortó. El responsable es el administrador. O sea, como que rompe con el principio general. Claro, exacto. El administrador solamente, digamos, no va a responder por aquellos actos que realiza precisamente acorde al objeto social. Si se desvía de esa línea, bueno, la ley establece que va a tener que responder. Igual, fíjate que te invito a leer el 58 para que lo cierres bien el tema. El 58 habla de actos notoriamente extraños, es decir, el apartamiento al objeto social tiene que ser no un mero apartamiento o un apartamiento sutil, sino que tiene que ser notoriamente extraño. ¿Esto por qué? Porque el legislador lo que ha querido es principalmente establecer la posibilidad, es decir, limitar o mejor dicho, beneficiar al tercero en cuanto al cumplimiento de la obligación, ¿bien? O al cumplimiento del contrato o del negocio. Perfecto, más allá de que internamente después el administrador pueda sufrir las consecuencias de su gestión contraria al objeto social. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, sí. Profe, si yo tengo una empresa que arregla computadoras, tengo que dedicarme a esa actividad, no puedo también al mismo tiempo, no sé, cortar pastos o césped. Exacto, tal cual. Si el objeto social tiene que ver con si en el objeto social se indicó arreglar computadoras o todo lo que tiene que ver con la compra, venta y reparación de elementos informáticos, no puedes abrir una verdulería o no puedes poner una agencia de turismo. ¿Se entiende? Digamos, el objeto o la actividad en este caso es totalmente contraria al objeto que vos, o es distinta al objeto para el cual vos
constituiste la sociedad. Ahora, si vos en el objeto incluiste, por ejemplo, el desarrollo de mandatos vinculados con el desarrollo de contrato de mandato, y dentro de las actividades es la explotación de algún tipo de agencia de viajes, bueno, ahí sí lo podrías hacer a pesar de que tenés un objeto distinto. Es decir, un poco volviendo a la filmina anterior, ¿bien? Acá, por ejemplo, si vos en tu objeto tenés explotación de bares, confiterías y restaurantes, y además compra, venta y fabricación de productos de la industria agropecuaria, plástico, electrónica, electrodoméstico, computación o textiles, bueno, podés tener un bar y además tener al lado o en otro lugar un emprendimiento dedicado a la compra-venta de artículos electrónicos o de computación. ¿Se entiende? Pero, ¿por qué? Porque está dentro del objeto. Está dentro del objeto. Ahora, lo que yo mencionaba, lo que mencionábamos recién, que hablábamos justamente con uno de tus compañeros, es que este tipo de objetos hoy difícilmente pase la autoridad de Contralor, y ya vamos a ver por qué. Justamente esto tiene que ver con las características del objeto social, ¿sí? El objeto social tiene que tener características, debe ser preciso conforme dice la ley, determinado, es decir, debe indicarse con precisión y con detalle a qué se va a dedicar, cuál es la actividad, cuáles son los actos que van a realizar y van a ejecutar la sociedad. Debe estar determinado, es decir, debe ser aclarado de manera concreta, debe ser posible, debe ser un objeto posible jurídica y fácticamente, un objeto que poder desarrollarse conforme la estructura societaria. Y dentro de esta posibilidad puede estar precisamente dada la necesidad o la existencia de un capital acorde, cuestión que, reitero, vamos a ver. Debe ser lícito, esto que parece ser una verdad de perogrullo, el objeto debe ser lícito. En este sentido, la ley de sociedades expresamente sanciona con la nulidad absoluta a las sociedades con objeto ilícito. Artículo 18. Las sociedades que tengan por objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. Es una norma que los autores han entendido como una norma de muy escasa o imposible aplicación, porque difícilmente alguien constituye una sociedad para realizar determinados actos que sabe a priori que el legislador ha condenado o ha sancionado con la ilicitud, pero puede darse un caso de sociedad con objeto ilícito sobreviniente, es decir, que sea un objeto lícito en un momento determinado y luego esta misma actividad sea sancionada con la ilicitud. Además dentro del concepto de ilicitud está el objeto prohibido. El artículo 20 señala que las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo son nulas de nulidad absoluta. Acá el objeto no es ilícito, sino que está expresamente prohibido por el legislador, pero prohibido para el tipo social que va a desarrollar. Ejemplo de esto, hay actividades en nuestro país que solo pueden ser desarrolladas por sociedades conforme a un tipo especial o determinado. Ejemplo, la actividad de intermediación financiera, la actividad bancaria, según la ley de entidades financieras, solamente puede ser desarrollada por sociedades que adopten el tipo de sociedad anónima, o la actividad asegurativa, los contratos de seguro, es decir, aseguradores solamente pueden funcionar como sociedades anónimas también y sociedades de responsabilidad limitada. Son sociedades, entonces, cuya objeto está atado, vinculado a la tipicidad social. Si se constituyera una sociedad con un tipo diferente y realizase justamente alguna de estas actividades, estaríamos frente al supuesto, dijimos, del artículo 20, es decir, sociedades que tienen objeto
prohibido conforme o de acuerdo al tipo social. Y el último de los requisitos, que está precisamente en signo de interrogación, es si estamos frente a un objeto único o puede ser objeto plural, es decir, si se puede indicar un solo objeto o varios objetos. Esto tiene, esta cuestión ha sido una materia de debate y de análisis durante muchísimos años, precisamente por la práctica que generalmente se hacía en la constitución o en la conformación de sociedades, en donde se incluía, como bien veíamos en el ejemplo, un sinfín de objetos, un sinfín de actos o de actividades que eran algunos inconexos, que eran varios y que la sociedad nunca desarrollaba. Lo común era que se indicaba un número amplio de actos que podía realizar la sociedad. ¿Para qué? Para evitar que la sociedad deba modificar su contrato si quisiera realizar algún tipo de actividad que no había previsto originariamente. Esta práctica empezó a ser observada sobre todo por los organismos de Contralor, en particular por la Inspección General de Justicia. Y allí empezaron entonces los primeros atisbos de la necesidad de interpretar, el requisito del objeto mencionado en el artículo 11, inciso 3, como un requisito que debe ser, o un conjunto de actos que deben ser únicos o plurales. La Inspección General de Justicia dictó precisamente una resolución general que, tratando de interpretar el requisito del objeto, indicó y expresó fundamentalmente que el objeto debía ser único, con esta idea, con esta intención de limitar la cantidad de actividades que podía desarrollar una sociedad, sobre todo para poder vincularlo a el capital que podían conformar. Esta idea de que objeto y capital social constituyen un tándem necesario para poder, para que la sociedad pueda desarrollar su actividad, y como tal es importante que deba existir relación entre uno y otro. Si el objeto es muy amplio, entonces esta parte de la doctrina entendía que el capital debe ser acorde a ese objeto, de manera tal que estos autores entendían que los organismos de Contralor debían entonces desestimar cualquier pedido de inscripción en donde, ante un objeto amplio, el capital social era menor o era inferior a ese objeto. Por eso es que se empezó a establecer o se empezó a requerir por parte, reitero, de la Inspección General de Justicia, fundamentalmente, la mención de un único objeto. Esto generó, para ser lo más sencillo y lo más para evitar extenderme mucho en este comentario, esto generó lógicamente una réplica de varios autores y varias presentaciones judiciales, alegando fundamentalmente que el administrador, en este caso la Inspección General de Justicia, incorporaba o incluía un requisito distinto, un requisito que no estaba previsto en la Ley General de Sociedades. Esto generó y motivó que luego, después de mucho tiempo, casi 10 años, se modificó esta resolución, la resolución, a la que me refiero, a la resolución 7 del 05, y fue modificada y reformada por la resolución 7 del 2015, en la cual se eliminó el requisito de del objeto único, pero igualmente se trató de limitar y de restringir la enumeración de actividades, bien, vinculadas al objeto social. Y allí, por ejemplo, se dice, el artículo 67 de la resolución
de la IGJ 7 del 2015, el objeto social debe ser expuesto en forma precisa y determinada mediante la descripción concreta y específica de las actividades que contribuirán a su efectiva consecución. Es admisible la inclusión de otras actividades, también descritas en forma precisa y determinada, únicamente si las mismas son conexas y accesorias o complementarias de las actividades que conduzcan al desarrollo del objeto social. No se admitirán constitución de sociedades o reformas de objeto social que contemplen la exposición de un objeto múltiple, sin perjuicio de las actividades conexas, accesorias o complementarias en los términos del presente artículo y exceptuando aquellos objetos sociales inscriptos con anterioridad a la vigencia de la Resolución General 7 del 2015. El conjunto de actividades descriptas debe guardar razonable relación con el capital social. Es decir que la Inspección General de Justicia, sobre la base de la distinción entre el objeto social, que es, como dijimos, el conjunto de actos para los cuales la sociedad se ha constituido, y las actividades, que es precisamente aquellos negocios, aquellas prácticas que va a desarrollar la sociedad tendiente a la consecución del objeto, permite la creación o permite la constitución de sociedades con un objeto determinado y restringido, pero fundamentalmente posibilitando la ampliación de la misma a través de la inclusión de las actividades conexas, es decir, actividades que tengan relación con ese objeto al cual se refiere. Un ejemplo que puede, por ejemplo, la Inspección General de Justicia oportunamente denegó una inscripción por haberse incluido una actividad que es absolutamente inconexa o que no tiene que ver con aquella previamente establecida dentro del instrumento constitutivo. Así, por ejemplo, destacó que la actividad principal, por ejemplo, de una sociedad era la explotación del comercio de ramos gastronómicos y que dentro de las actividades conexas que había incluido, estaba, por ejemplo, la compra-venta de artículos regionales, artesanías, productos de cuero, madera, textiles, indumentaria y decoración. En este caso, el organismo administrativo, es decir, la Inspección General de Justicia, denegó ese pedido de inscripción por no cumplir precisamente con esta característica. Es decir, a pesar de independientemente del objeto, la actividad, que es, reitero, aquello que efectivamente realiza la sociedad para cumplir el mismo, son actividades que no tienen nada que ver con el objeto mismo, con aquello que expresamente han declarado. La actividad es la ejecución efectiva de aquellos actos considerados por los socios y son aquellos actos realizados por la sociedad en funcionamiento y que tienden al cumplimiento de su objeto. Bien. Bueno, ya estamos casi sobre las 10, hoy sí que se hizo tarde. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita, pero muy rápida porque ya son -5. Hay que leer la Ley General de Sociedades, mucho. Eso vamos a hacer. Está bien. Bueno. Coincido. Sí, lean la ley de sociedades, pero hay muchas cosas, por ejemplo, todo esto que estamos hablando en la ley de sociedades no está. Así que lo tienen que acompañar sí o sí con algún libro o con alguna de las cosas que hemos subido a cátedras virtuales. Todo esto que estamos hablando, la diferencia entre una cosa y otra, entre nombre social, sede social, digamos, todo eso no lo van a encontrar en la ley. Si van a estudiar de la ley sola,
no les va a alcanzar. No van a tener, no va a ser muy provechoso. Bueno, a ver. Bueno, si les parece, entonces damos por concluido y nos veremos el próximo jueves. ¿Bien? Gracias, profesor. Hasta el jueves. Bueno, Buen fin de. Hasta la próxima. Gracias, profe. Que tengan buen fin de y buen día del Buenas estudiante. noches. Gracias. Gracias. Gracias, profe.